Un transformador es un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna manteniendo la potencia. En general, el funcionamiento de un transformador se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética, ya que si aplicamos una fuerza electromotriz alterna en el devanado primario, debido a la variación de la intensidad y sentido de la corriente alterna, se produce la inducción de un flujo magnético variable en el núcleo de hierro. Este flujo originará, por inducción electromagnética, la aparición de una fuerza electromotriz en el devanado secundario. La tensión en el devanado secundario dependerá directamente del número de espiras que tengan los devanados y de la tensión del devanado primario. En este experimento tenemos dos transformadores, uno con mayor número de espiras que el otro. El procedimiento que se sigue es aplicarle una tensión de 110 voltios al transformador grande, es decir, al del mayor número de espiras, y observar el comportamiento que tiene el voltaje inducido en el transformador pequeño, el de menor número de espiras, al acercarlo o entrar en contacto con el transformador mayor. Como hipótesis tenemos que dado que la relación existente es de mayor a menor número de espiras, la tensión de salida debe ser menor a la tensión de entrada. Adicional a esto, como los dos transformadores no están conformados dentro de un mismo núcleo, esto nos indica que la tensión de salida va a ser aún menor de la esperada. Tenemos este transformador conectado a una tensión de 110 voltios de entrada y este transformador que no se encuentra conectado a ninguna tensión, el cual a su vez está conectado al multímetro y nos marca la tensión inducida. El propósito es comprobar la inducción que se presenta al acercar este transformador al otro. Aquí vemos que se comienza a inducir tensión sin existir contacto alguno entre las dos bobinas, y esta va aumentando a medida que se van acercando, incluso aún no hay contacto. De la misma manera, al ubicarlo en la parte de arriba, se debe presentar el fenómeno de la inducción. En este punto vemos que es incluso mayor sin existir todavía contacto entre ellas. Al momento de hacer contacto, vemos que aumenta la tensión inducida debido a que las láminas de hierro conducen las líneas de campo de una manera directa y más eficiente. Podemos probar también lo que pasa al costado y vemos que llega incluso hasta el 2.1, 2.3 voltios de alterno. De esta manera se comprueba la inducción electromagnética que se presenta, ya que sin aplicarle tensión a la bobina pequeña, con tan solo acercarla o ponerla en contacto con la bobina que sí se le aplica tensión, se induce voltaje en la primera. Después de realizar el experimento, se pudo comprobar la hipótesis establecida, dado que se obtuvo una tensión de salida mucho menor que la de entrada. Al aplicársele 110 voltios de entrada, el transformador con menor número de espiras indujo una corriente de hasta 2.3 voltios, estableciéndose una relación aproximada de 50 a 1. En caso de que las láminas de hierro hubiesen atravesado el núcleo de ambas bobinas, de tal manera que se hubiese conformado un solo sistema, se hubiesen conducido de una forma más eficiente las líneas de campo magnético, desde el transformador con mayor número de espiras hacia el de menor número de espiras, teniendo como resultado una mayor tensión inducida en el transformador con menor número de espiras.